Tardes a todos y a todas. Gracias por haberse conectado a este nuevo ciclo de charlas que estamos llevando adelante desde el Comité de Revolución del Parque, ahí en Alberdi 1115. La idea hoy es, nos va Martín Ocampo, legislador de la ciudad, va a estar dando una charla en todo lo que es temática seguridad. La idea para ordenarnos, Martín va a exponer, vamos a tratar de todos tener el micrófono apagado, para no generar interrupciones. Los que quieran hacer alguna pregunta me la pueden ir mandando a mí por chat de acá del Zoom o en un chat general, y cuando termine la presentación de Martín las vamos a leer para que él vaya contestando. Si ya estás, Martín, arrancamos. Sí. Bueno, recién venía pensando, bueno, de qué hablar con el tema de seguridad, ¿no? Pues es un tema que tiene muchas aristas. Entonces me decía, ¿por qué no hablar de una cosa que por ahí se habla bastante poco, que es de las políticas de seguridad? ¿Y por qué lo digo? Porque hace muy poco el gobierno nacional lanzó un plan de medidas para la provincia de Buenos Aires, que las presentó como un plan de seguridad y claramente no constituía eso un plan de seguridad, sino que era en todo caso un plan de compras para la policía y un plan de obras, porque incluía la construcción de un centro penitenciario. Es decir que dista eso mucho de ser un plan de seguridad. Entonces se me ocurrió la idea de ver cómo se construye un plan de seguridad, desde qué lugar se hace para tener ese plan y cuáles son los requisitos que tiene que tener para que pueda tener éxito el plan. Lo primero que les quería comentar es que un plan de seguridad se fija en principio por las necesidades propias de que tiene la población del lugar en torno a cuáles son esas problemáticas de seguridad. Y para saber y tener el diagnóstico, yo creo que se potencia o se tiene esa información desde dos lugares. El primero, desde los sistemas de encuesta, viendo qué piensa la gente que es su principal problema de seguridad. Es decir, preguntándole dónde está, cuáles son las cosas que le parece que lo angustian más, y ahí hay mucha discusión pública incluso sobre los temas de seguridad, es un punto de partida ese. Porque muchas veces las cosas importan en lo que la población siente también como situación de su problema. Y la otra cosa que hay que medir es así los datos objetivos, es decir, qué problemas tiene, en este caso la ciudad o la provincia o cualquier otro distrito, concretamente con su sistema estadístico. Es decir, qué arroja como gran problema que tiene la seguridad de cada uno de estos distritos. Nosotros, cuando estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, encaramos la segunda parte. Primero supone tener datos confiables. Es decir, la manera de abordar el tema es tener datos que sean fiables. Claramente, en los temas de seguridad, los datos, salvo en el tema de los datos de homicidio, el resto de los datos del sistema de seguridad y los secuestros, el resto son poco fiables. ¿Por qué son poco fiables? Primero, porque hay una subregistración de la denuncia, es decir, la gente no denuncia la cantidad de hechos que se producen. Y segundo, porque en la mayoría de los distritos quienes manejan la toma de denuncias son las fuerzas de seguridad, que suelen, en muchos casos, esconder la denuncia porque la denuncia es parte del proceso de evaluación de su desempeño en materia de seguridad. Así que para hacer una buena política de seguridad hay que arrancar por el principio, es decir, tener esos buenos datos. ¿Cómo hacemos para tener esos buenos datos? Y bueno, nosotros decidimos en la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que no había, crear un mapa del delito. Es decir, es esencial para la planificación de la seguridad tener un mapa del delito. Es decir, qué cosas pasan, cuándo pasan, a qué hora pasan y en dónde pasan. Eso es un mapa del delito. Lo segundo, para tener ¿qué es el mapa del delito? Es el delito georreferenciado, es decir, los hechos que la gente denuncia se georreferencian y se ponen en un sistema. Ahora, como les decía antes, si el sistema no carga todos los datos, o porque la policía disuade de hacer la denuncia, o porque la gente no hace la denuncia, el sistema estadístico es de baja calidad.
¿qué hicimos en la Ciudad de Buenos Aires? 2 políticas para resolver ese tema. La primera de las políticas fue la de que la policía no recibiera más denuncias. Es decir, que a partir del momento de crear un sistema nuevo de denuncias, esas denuncias las recibiera directamente la Fiscalía de la ciudad. Y hoy, cuando van a una comisaría, en la mayoría de las comisarías entran en una cabina y esa cabina hacen una denuncia en forma remota, los atiende un operador de la Fiscalía de la ciudad. Es decir, que la policía ya no tiene incidencia en el control del dato sobre los hechos que ocurren en un lugar. Nadie le puede decir, no te tomo la denuncia, o, por ejemplo, me ha tocado anécdotas, por ejemplo, como para denunciar un robo de un celular le hayan pedido la factura de compra del celular, ¿no? Cosas que no son necesarias para denunciar ningún delito. Así que, bueno, eso es por un lado. Y la otra cosa es en una política de incentivar la denuncia, es decir, de pedirle a la gente que denuncie. ¿Por qué? Porque la denuncia técnicamente tiene 13... como 3 potencialidades. La primera es investigar, es decir, pasa un hecho, se lo pasamos a la justicia tiene que investigar y determinar quién es el culpable y, si es posible, encontrarlo. La primera. La segunda es gestionar el dato, es decir, ese dato que se produce le permite al sistema de seguridad encontrar respuestas. Es decir, si todos los días, si sabemos que el delito pasa todos los días en esta esquina, a las 5 de la tarde, bueno, hay un despliegue policial para todos esos días a las 5 de la tarde. Es decir, le da información al sistema de seguridad para que los recursos policiales y los recursos de la seguridad sean puestos a disposición del sistema con mucha mayor eficiencia. Y la tercera es lo que se llama la inteligencia criminal. ¿Qué es la inteligencia criminal? La investigación criminal. Le permite tanto a los operadores judiciales, sobre todo a los operadores judiciales, encontrar parámetros comunes. ¿Qué es esto? Si se denuncia, yo denuncio un tipo de robo, otra persona denunció otro tipo de robo, otro, y son varias denuncias que constituyen una misma modalidad de operación. El operador judicial puede juntar toda esa información y a partir de esa información, de la suma de la información, encontrar qué organización criminal está detrás de eso. Es decir, la mayor cantidad de denuncias produce mayor cantidad de datos y esa mayor cantidad de datos le permite a los investigadores tener más herramientas de investigación. Siempre cuento una anécdota, la de lo que son las estafas que hacen a la gente mayor, lo que se llama el cuento del tío, o la gente que lo llama por teléfono y le dice que son pequeñas estafas que le van a pasar a buscar plata. Bueno, teníamos que mucha gente no denunciaba esos hechos, pero sí en las reuniones de vecinos nos decían que sucedían estos temas. Con 7 denuncias de esos hechos, pudimos determinar con las imágenes de las cámaras de seguridad que se repetía en esas 7 denuncias el paso de un auto. Son 7 denuncias en distintos barrios de la ciudad, pero el mismo auto pasaba de las 7 en 3 eventos, de las 7 denuncias que teníamos. Y a partir del dato de saber de ese auto encontramos toda la banda, es decir, la policía pudo determinar con esa información y desbaratar una organización criminal. Es decir, es importante. Las 3 cosas se tienen que hacer, por eso es muy importante que la gente sepa que por ahí denunciar es el tema más importante que tenemos como compromiso ciudadano para con el sistema de seguridad. Luego de tener toda esa información, uno determina cuál es el problema que tiene que abordar. En la ciudad de Buenos Aires, centralmente, el problema más importante que tenemos es el del robo. El robo, el hurto, el robo conocido vulgarmente. Son la mayor cantidad de hechos y dentro de esos hechos, el robo de celular es el que más sucede en toda la ciudad. Una vez que uno define cuál es su problemática a abordar, define las estratégicas. ¿Qué estrategias voy a tener para abordar esta problemática? La otra cuestión que nos salía, ya no desde el punto de vista estadístico, sí desde el punto de vista de la percepción de los vecinos, es que los vecinos tenían una situación de percepción de inseguridad que se iba alejando, ¿sí? Se hacía más fuerte cada vez que se alejaban de la casa. Si yo le preguntaba a un vecino,
¿Cuán inseguro te sentías en la ciudad? Decía muy inseguro, casi el 70%. Si decía en tu barrio, y bueno, esas mismas 70 decía poco inseguro. Y en tu casa, casi nada inseguro. Es decir, cuando te vas alejando de tu domicilio, cada vez te vas a sentir más inseguro. Obviamente, tiene mucho que ver por todo el ingreso. Cuando más te alejas cerca de tu casa está tu percepción, lo que vos vivís, los hechos que vos vivís o que te cuentan tus vecinos, lo que pasa en tu barrio. Cuando te alejas de tu barrio, lo que invade tu manera de ver el tema de la seguridad también es todo lo que percibís a través de los distintos medios de comunicación o de la información. Es decir, se producen mucha más cantidad de eventos, incluso hasta eventos que no se producen en la Argentina, que también influyen en esta manera de percibir los vecinos. No deja de ser importante eso, ¿eh? Aún así es una política que hay que abordar. Nosotros, definido este tema, definimos también un modelo de cómo íbamos a abordar el tema de la seguridad. Nosotros lo llamamos, es un sistema holístico, lo que sería una mirada de la seguridad que no resume el tema en la cuestión policial, sino que aborda desde muchas disciplinas y desde muchas interacciones el problema de la seguridad de forma tal de que la respuesta sea eficiente. ¿Por qué? Porque uno tiene que abordar toda esta situación de la percepción y también tiene que abordar la situación del delito duro. Por ejemplo, digo un caso, ¿por qué no tiene que ser solo policial? La iluminación en un barrio es muy importante, no es un tema eminentemente policial, pero sí es un tema importante para definir una política de seguridad. Es decir, la política de seguridad tiene que tener en cuenta el tema de la iluminación de los barrios, o el estado del espacio público, o la convivencia en el espacio público, que también genera mayores situaciones de seguridad. Es decir, todas esas situaciones tienen que ser parte de las políticas que se tienen que trabajar. Por ahí no directamente desde el Ministerio de Seguridad, pero sí en coordinación con otros ministerios. Pero no solamente eso, sino también decidimos en este sistema, que lo llamamos Sistema Integrado de Seguridad Pública, organizar todos los efectores que tiene el Estado en la calle. Desde los inspectores de tránsito, los guardiaparques, los agentes de prevención, que son los que están en los corredores escolares, hasta el sistema de emergencia, bomberos, defensa civil, guardia de auxilio. Bueno, todos esos efectores están organizados en un sistema integrado, que incluye, entre otras cosas, a la justicia de la ciudad. Eso está hecho por ley en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual todos tienen que trabajar coordinadamente en este sistema de seguridad pública, porque la mirada de la seguridad no se reduce al tema policial. Lógicamente, el tema policial es un tema importante, ¿no? Del tema de los temas de la seguridad, tal vez es el más importante. Y ahí definimos también un abordaje importante, un abordaje, creo yo, distinto al resto de los abordajes que tenía hasta este momento la Argentina, que lo llamamos romper con el delegacionismo. ¿Qué es el delegacionismo? O gobierno civil, lo llamamos también. ¿Qué es esto? Durante mucho tiempo, la política argentina le decía a las fuerzas de seguridad que ellos eran los responsables de resolver los temas de la seguridad. Había una delegación de los responsables políticos de cómo resolver los temas de seguridad en las fuerzas de seguridad. Ese sistema vino funcionando en la Argentina durante mucho tiempo y en la ciudad de Buenos Aires también. Lamentablemente ese sistema no funcionó porque los datos de la seguridad han empeorado continuamente y ese es un sistema que ya poco se utiliza en el mundo. Es decir, las autoridades políticas toman para sí el control y la definición de las estrategias más importantes de la política de seguridad. Salvo las cuestiones operativas, el resto de las cosas se definen en un ámbito que está vinculado a esta decisión política. La primera manera de abordarlo en la Argentina ha sido la nuestra, es decir, la de la Ciudad de Buenos Aires, que ha propuesto esta manera de gobierno civil de la ciudad. Para eso requiere un montón de información y de músculo en las áreas gubernamentales, ya no tanto en la policía, para la toma de decisiones, sino en las áreas gubernamentales.
cosa que cuesta construirlo porque no son tanto los especialistas, bueno, también hay una creencia que solo saben de seguridad las policías, y hay que también romper toda esa dinámica que funcionan, y muchas veces hay que tener discusiones con la policía sobre esto. Pero este es el camino que nosotros elegimos. Dentro de ese camino, elegimos, hay varias políticas a desarrollar, pero nosotros elegimos una que nosotros la llamamos, fue la hiperactividad preventiva. Nosotros teníamos un problema de delito de robo diseminado en la ciudad, entendíamos que la manera de resolverlo en estrategia general no era solamente yendo detrás del delincuente, sino generando las condiciones de prevención que hiciera que el delito bajara. ¿Y qué son esas condiciones de prevención? Bueno, son las que todos conocemos. Tener el policía dispuesto en un lugar de forma tal que el delincuente se disuada de cometer el delito porque encuentra una respuesta policial o tiene la sensación de que va a encontrar una respuesta policial eficiente. Este sistema de hiperactividad va acompañado de ese programa que se llama Policías en la Calle. ¿Qué son policías en la calle? Sacar a los policías de los edificios. Había muchos policías que estaban cumpliendo tareas administrativas, otros había policías pintores, policías mecánicos, policías que hacían tareas de maestranza, policías que estaban en la banda de la policía, es decir, un montón de gente que estaba capacitada para tareas de seguridad desarrollando tareas que no son de la seguridad. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos este programa que terminó y sigue en la actualidad, que pasamos de entre 3.000 y 4.000 policías que estaban dispuestos a la actividad preventiva en la calle a tener hoy casi 19.000 policías dispuestos en tareas preventivas, es decir, dispuestos en el patrullaje o en las paradas policiales. Y eso requería trabajar incluso también sobre un ideario popular que es, si tengo una comisaría cerca de casa, estoy más seguro, y hay que convencer a los vecinos que claramente la comisaría cerca de casa no da más seguridad al barrio. Lo que da más, ¿por qué? Porque los policías están dentro de la comisaría, una comisaría requiere un mínimo de logística para sostenerla, y eso saca policías de la calle. Nosotros necesitábamos mayor cantidad de policías en la calle, para eso era importante que los edificios sean solamente los indispensables para el funcionamiento de la policía y no más que esos, para las cuestiones operativas de la policía. Bueno, eso se produjo y por eso llegamos de 4.000 más o menos, que era cuando heredamos nosotros lo que tenía la Policía Federal en su momento en la Ciudad de Buenos Aires, a lo que fue después la Policía de la ciudad, que ya tiene 19.000 efectivos. Ahora, la segunda cuestión era, ¿qué hacíamos? Es decir, está bien, sacamos los policías a la calle. ¿Y qué hacemos? Dejamos que la policía defina, como decía siempre, definir en dónde van los policías, cómo son sus recorridos, cómo iba a ser esa tarea de prevención. Bueno, decidimos que no. Y decidimos ponerle un poco más de inteligencia a la decisión de cómo era, dónde iba cada policía y cómo se hacía, qué actividad desarrollaba cada efectivo. Y para eso teníamos montado dos estrategias. Una, la vinculada al patrullaje. En el patrullaje hay dos tipos de patrullaje, es un patrullaje preventivo y otro disuasivo, represivo, que sería el que va directamente cuando ocurre un delito. Y otro es el tema de las paradas en las calles. Habíamos tenido un montón de denuncias de vecinos, de comerciantes, que muchas veces hubo causas que fueron emblemáticas, que los comisarios de la Federal en ese momento cobraban por poner policías, con lo cual sabíamos que teníamos que tomar una decisión también que transparentar el sistema. ¿Qué hicimos? Sobre el sistema de los policías en la calle, es decir, lo que se llama el policía de la parada, decidimos armar un sistema, definir dónde va cada policía, y el sistema tiene 3 variables. La demografía, la migración interna, es decir, la ciudad tiene la particularidad de que la visitan 3,5 millones de personas todos los días, y esas 3,5 millones de personas hay que cuidarlas, y el resultado del mapa de delito.
sobre ese se hizo un sistema, se hizo una ecuación sobre una tasa de ocupación del territorio del 52%, es decir, la policía tiene que ocupar el 52% del territorio. Sobre esa tasa de ocupación se define, el sistema del mismo define en qué lugar va cada policía. Ahora, teníamos el sistema, teníamos los policías, pero todavía no estaba creada la cultura de que esa decisión tenía que cumplirse. ¿Qué hicimos? A cada policía le pusimos un GPS. Hoy la policía de la ciudad es el cliente de telefonía celular más grande de la Argentina, porque cada policía tiene un teléfono celular con un GPS que le muestra a las áreas del ministerio que hacen el control de gestión dónde está cada policía en la calle. Hoy, si Santilli, que es el ministro de Seguridad de la ciudad, quiere saber dónde está cada policía de la ciudad, en qué lugar está, se mete en su computadora y puede ver en qué lugar está cada uno de los 30.000 policías que tiene la ciudad, 29.000. Es decir, que, porque cada uno tiene un GPS. Entonces, a partir de ese GPS, le controlábamos desde el ministerio que se cumplía con la disposición de que en el lugar que tenían que estar. Que no es una parada solamente, sino que tiene que caminar en una cruz, de esquina a esquina en cruz. También controlamos que la ciudad controla que esa caminata se produzca. ¿Cómo la controla? A partir de la caminata diaria. Se le exige a que cada policía por lo menos camine 2 kilómetros por día. Lo segundo que les dije de este sistema de alta presencia policial en la calle para la prevención era el sistema del patrullaje. Entonces, ¿qué hicimos con el patrullaje? Definimos dónde y cómo tenían que ser los recorridos. La policía tenía que poder pasar por todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires por lo menos una vez por hora. Se sacó el cálculo de los recorridos de cada una de las comisarías comunales, cómo serían, y el cálculo de cuántos vehículos se necesitaba para hacer ese recorrido, con todas las cuestiones de suministro y de que se pueden romper los vehículos. Y se hizo ese cálculo y se determinó que esos policías que se dedicaban solamente a patrullar. Cuando ven una actividad delictual, solamente convocan al resto de lo que llama el patrullaje que le decía antes represivo, que es el patrullaje vinculado al desbaratamiento del delito. Pero ellos no dejan de patrullar. Si hay una llamada al 911, no son ellos los que acuden a la emergencia del 911, sino que acuden los otros, que hay un patrullaje sobreabundante, que es otro patrullaje, que son los destinados a cumplir esa función. Y eso estaba medido, porque el 911 tiene estándares de calidad para medirlo, que tienen que llegar dentro de los 2 minutos a cualquier lugar, y la policía llega mucho menos que los 2 minutos en cualquier lugar ante una llamada de emergencia del 911. Es decir, todo eso eran las medidas de los policías, que hacíamos con los policías en la calle y cómo funcionaba este sistema de alta presencia policial con mucha prevención. A este sistema, estoy parando un poquito, ya tengo la garganta un poquito cansada, pero a este sistema le agregamos el sistema de videovigilancia. Es decir, como el sistema de gestión del territorio tiene 3 capas: el patrullaje policial, los policías en la calle y el sistema de videovigilancia. Lo mismo con el sistema de videovigilancia. ¿Qué hacían normalmente y qué hacen muchas policías del mundo con los sistemas de videovigilancia? ¿Dónde ponen las cámaras? Y bueno, las van poniendo de acuerdo a los lugares donde creen que tienen que estar porque se producen o más delitos o porque se producen eventos que tienen que monitorear. Obviamente no está mal esa mirada, pero también hay que agregarle una mirada táctica. Nosotros definimos que a esa mirada había que armar un sistema de clústeres. ¿Qué son clústeres? Son pequeñas subdivisiones que se hace de la ciudad, que permite saber, el primer gran clúster es el anillo digital. El anillo digital es que todo lo que entra a la ciudad o lo que sale de la ciudad está con videovigilancia, es decir, todos los accesos a la ciudad tienen sistemas de videovigilancia y también tienen sistemas de control de chapa y patente. Muchos, incluso hasta dentro de la ciudad, también hay cámaras lectoras de chapa patente. Por eso, por ejemplo, en este caso, cuando fue el tema de la pandemia, el gobierno de la ciudad puede decir exactamente cuál es el ciclo de movimiento que tiene la ciudad, porque sabe
cuántos autos entran por día a la ciudad de Buenos Aires. Este sistema hacia adentro también se replica, se divide cada 7 manzanas, más o menos, según lugares pequeñas, se divide la ciudad, las 12.500 manzanas que tiene la ciudad, y eso le permite al sistema de videovigilancia saber que si una persona o un delincuente que se está buscando pasó de un lado a otro, está dentro de esas 7 manzanas. Y si se fue de estas 7 manzanas, pasó a otra. Y el sistema de videovigilancia lo tomó. Es decir, le permite ser mucho más inteligente el sistema de videovigilancia para poder intervenir policialmente. Las cámaras tienen también 3 funciones establecidas. La primera es esta preventiva, incluso ¿por qué hicimos la preventiva? También muchos nos decían que no era lo conveniente, que era poner carteles donde estaban las cámaras. Y bueno, tuvimos, no sin discusión, pero la decisión de ponerlas porque nos parecía que la situación de que la gente y que todos supieran que hay cámaras también ayuda a la prevención. No necesariamente solamente para encontrar al delincuente. Y eso fue lo que pasó, ayudó muchísimo el tema de los carteles, de poner carteles avisando que había cámaras de seguridad en materia de prevención. La segunda cosa para qué sirven las cámaras es para esto que les decía, para ver si está buscando un delincuente, encontrarlo en el momento de la emergencia. O cuando ustedes llaman al 911, si llaman al 911, el centro de comando del 911 puede ver todas las cámaras del lugar donde dice que pasó el hecho y va con el handy comunicándose con el policía que está en el lugar e indicándole cuestiones operativas. Es decir, como un gran comando de gestión a la emergencia policial. Y la tercera es la forense, es decir, sirve muchísimo para las investigaciones criminales, ¿no? Muchos de los datos que están en esas cámaras se guardan por 60 días, luego se destruyen, pero durante esos 60 días la justicia puede pedir la información y ahora incluso el Ministerio recientemente creó un sistema en que la justicia directamente puede acceder al sistema y tomar las imágenes de lo que está investigando. Le permite tener mucha información para averiguar qué tipo de delitos, los delitos que está investigando la justicia, poder tener mayor eficiencia para desbaratar y encontrar a los delincuentes. En líneas generales, esa era la política de hiperactividad y de presencia. Esto requería también un sistema de control, que les decía que era con los celulares para los policías, los GPS también para los patrulleros y también el control del recorrido. Es decir, todas estas políticas que están definidas tienen una tasa de cumplimiento mínima que tiene que tener la policía y el jefe de cada comisaría tiene que rendir cuentas cuando no se cumple con ese estándar mínimo que supera más del 95% el cumplimiento. Muchas veces, por ejemplo, el patrullaje en algunos lugares se veía resentido por las obras, sobre todo el año 2018, que hubo muchas obras de la ciudad en la calle, entonces, bueno, había que cambiar los recorridos o por los patrullajes no llegaban a los lugares porque se pasaban esas obras, pero bueno, eso sí se justifica directamente en el sistema y no genera una pérdida de las autoridades del ministerio. Después, otro de los temas que nosotros pensábamos que tenía que ser, y que es muy importante, porque todas estas políticas se continúan y son la cabeza fundamental de lo que se llama las políticas de seguridad, era cómo nosotros articulábamos la presencia de los vecinos dentro de la decisión política de la seguridad. Y nosotros lo hicimos a través de un sistema de participación ciudadana que rindió muchos frutos y que realmente sirve para dotarnos de información para tomar decisiones, que es el tema de comisarías cercanas, que es uno de los pilares también de una política de seguridad, saber qué piensa la gente y cuáles son los problemas cotidianos que tienen cada uno de los barrios, es un dato importante para hacer esa política de seguridad. Y junto con las comisarías cercanas, también lo que llaman el Consejo de Prevención del Delito,
que ya son ahí no tantos vecinos, sino más especialistas de cada uno de los barrios que trabajan esos temas, pero son los dos ámbitos de participación ciudadana que se tienen. ¿Para qué queríamos esta participación ciudadana o por qué era tan necesaria? La primera se las dije porque nos daba información. La segunda no parece ser tan directa, pero sí es directa para nosotros, es porque nosotros hicimos encuestas internas dentro de la policía, y al policía cuando le preguntábamos para quién trabaja, nos contestaba que trabajaba para la policía. Y nosotros no nos satisfacía esa respuesta. Nosotros creemos que la policía trabaja y tiene que trabajar para la gente. Y entonces la idea de que los vecinos vayan a hablar con el comisario en la comisaría es la idea de mostrarle también a la fuerza de seguridad, es decir, a la policía, para quién trabajaban. Mostrarle que esas personas son para las cuales trabajaban. De hecho, esta discusión, esta conversación sobre para quién trabajan fue parte de la decisión del logo de la Policía de la Ciudad. El logo de la Policía de la Ciudad, se habrán visto que es el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, parecen pequeños puntitos, no son puntitos, son personitas, cada una de ellos son unas personitas, y la definición era por eso, era para que la policía viera que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires para los vecinos y para la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es todo un cambio cultural. Hoy igual todavía sigue esa tarea de cambio cultural porque es muy probable que si ustedes van y hablan con un jefe de la comisaría y le preguntan cuál es su problema más importante y le puede decir que, no sé, que la jornada laboral es muy alta, que los patrulleros no todos andan bien, no sé, puede decirle cualquier cosa, pero muy pocas veces le van a decir que el problema más importante que tienen es que le roban a la gente. Es decir, cuando el jefe de cada una de las comisarías conteste a la pregunta ¿cuál es tu problema más importante? Y diga, es que le roban a la gente, ahí habrá cambiado culturalmente la percepción que la policía tiene que tener de las problemáticas de seguridad. Y bueno, a esta centralmente la mirada que tomamos después tuvimos abordajes para cada uno de los delitos en particular, en cuanto a su organización, temas motochorro o el tema de celulares, que es el que más parecía, pero la verdad, el hecho de que al principio, por ejemplo, todo el sistema de presencia policial en la calle generó mayor nivel de enfrentamientos policiales, porque claro, lógicamente los ladrones no estaban acostumbrados a que haya tanto policía, y había mayor nivel de enfrentamiento. Luego, lo que pasó y lo que está pasando en la actualidad es que hay una baja sostenida de la ocurrencia de delitos. Es decir, con un mejor sistema aún de gestión del dato delictual que el que existía anteriormente, con un sistema donde la gente denuncia mucho más, el delito está bajando en la Ciudad de Buenos Aires, el delito estadístico está bajando bastante en la Ciudad de Buenos Aires, ya van 3 trimestres consecutivos que baja, y la Ciudad de Buenos Aires en términos de homicidios, que es el parámetro por el cual se mide la violencia de las ciudades en el mundo, es la ciudad menos violenta de toda América. Es decir, en ese sentido casi un ejemplo, y venimos de 4 años de baja ininterrumpida de los homicidios violentos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esta política da resultado, obviamente son resultados cuando le pasa a una persona algo, estos resultados son difíciles de explicar, pero cuando uno define una política de seguridad, define ese abordaje más general. Y yo a veces cuando veo que los ministros están todo el tiempo en la televisión, me preocupo bastante, porque la tarea del ministro no es necesariamente estar en la televisión todo el tiempo, sino la tarea del ministro es organizar mejor el sistema de seguridad para que todas estas medidas que son de alcance general empiecen a dar resultado en términos de la ocurrencia del delito. Y lo último, que la ciudad no lo puede hacer porque no tiene la transferencia del sistema penitenciario, es la coordinación con el sistema penitenciario. ¿Por qué lo digo eso? Porque más de 1/3 del delito que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, como también pasa en el resto de las jurisdicciones, se explica por lo que pasa en el sistema penitenciario. Más del 40% son reincidentes,
Es decir, que con un buen sistema penitenciario, estas tasas de ocurrencia se podrían bajar y podría ser una fase muy importante para poder bajar el delito. Lamentablemente, el sistema penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, como no está transferido a la Ciudad de Buenos Aires, como si está transferida a la policía, lo maneja la Nación y no resulta ser lo más eficiente para la resocialización y el abordaje a tiempo, ¿no? También otra de las medidas sería el abordaje de la delincuencia temprana a través de los sistemas de contravención, ¿no? De forma tal de que el sistema penitenciario y todo el sistema público de la ciudad tome conciencia de que tomar a una persona que está en el comienzo de su carrera criminal es mucho más importante para evitar delitos como política pública. Es decir, que hay mucho para ganar en ese terreno, todavía faltan muchas cosas. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad está en el camino de hacer eso, está trabajando con temas muy novedosos, incluso ahora le ha agregado todo el tema del reconocimiento facial a los sistemas de videovigilancia en los subtes. Cuando terminó mi gestión recién empezábamos con ese sistema, pero ahora ya está diseminado en toda la ciudad, así que lo va a hacer mucho más eficiente a la policía. Y sobre todas las cosas, todo este sistema requiere de mucho, pero de mucha presencia de las autoridades políticas. Y el gobierno de la ciudad tiene a sus autoridades políticas detrás de los temas de seguridad, hace esto mucho más eficiente el sistema, hace que la policía está mucho más controlada y también hay que tener una clara política de transparencia sobre lo que pasa con la fuerza de seguridad, que el gobierno de la ciudad lo encaró. Una de estas medidas fue la que le dije también vinculada a cómo se definen las paradas de la policía, pero otra de las medidas que tiene el gobierno de la ciudad en términos de transparencia ha sido que la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni contrata, ni tiene sus recursos humanos, ni administra los adicionales, ni siquiera tiene todas las áreas administrativas que el resto de las fuerzas de seguridad tienen, con lo cual también esto es un punto importante en el tema de transparencia. El otro punto importante es el tema del control de desempeño, lo que se llama asuntos internos. En la policía de la ciudad no hay asuntos internos. Es decir, los asuntos internos son policías que controlan el desempeño de otros policías. En la Ciudad de Buenos Aires, los que controlan el desempeño de los policías son los civiles. Es una oficina independiente del ministerio, generalmente está conducida por abogados, que investigan el desempeño policial. Es decir, que no hay la posibilidad de que la camaradería y el hecho de haber compartido mucho tiempo la fuerza de seguridad haga que las conductas que no sean poco transparentes se dejen de investigar. Así que este ha sido un punto importante de la política de seguridad, tanto es así que habrán visto que hay bajísimos casos de corrupción policial en la Ciudad de Buenos Aires, no está exento de que lo haya, pero hay muy pocos y los pocos que hay no tienen nivel institucional, es decir, no hay una corrupción policial institucionalizada y eso ha sido un punto central de esta política de seguridad. El otro punto está asociado al ganar bien, es decir, la policía tiene que ganar bien y justamente el debate público que se dio en torno a qué pasaba con la policía de la provincia de Buenos Aires ha sido muy bueno para poner de manifiesto las políticas que llevamos en la Ciudad de Buenos Aires, porque toda esta comparación que se hizo recientemente con las políticas de la ciudad ha sido bueno para mostrar por qué el hecho de pagar bien a la policía es un dato relevante en esa eficiencia de la policía. La policía de la ciudad gana bien y tiene buena obra social, tiene una obra social que es OSDE, y cual la mayoría de la gente quiere, así que, y los policías la quieren, así que es importante para que el policía también se sienta cuidado. La otra cosa es el respaldo del policía, que así como hay sistemas de control de la gestión policial, también tiene que haber un respaldo político de las autoridades políticas para cuando los policías intervienen y lo hacen bien. Es decir, tiene que estar respaldado políticamente en esas decisiones que son importantes. Así que, y tiene que tener acompañamiento de la policía, porque otra de las cuestiones que surgía habitualmente era ante cualquier otro problema que se producía,
bueno, la culpa es de la policía, sacamos a este policía, lo pasamos a disponibilidad y se resuelve con eso. Y lamentablemente los problemas ni en la seguridad ni en otros temas de la Argentina se resuelven con políticas puntuales. Hace falta políticas estratégicas que permitan que se desarrollen en el tiempo. Es decir, instituciones fuertes, con políticas fuertes que generen buenos resultados. Bueno, espero que les haya gustado una mirada distinta sobre los temas de seguridad, ya no tanto policiales, no hablamos de que el hecho tal, del caso tal, sino de cómo se definen las estrategias de seguridad, en este caso en una ciudad y comparada con otros lugares. Bueno, sí. Si querés, Martín, arrancamos con algunas preguntas. Hola. Hola, se me cortó el internet, ¿no? Sí, te decía, si querés, que arranquemos con algunas preguntas. Dale. La primera, bueno, ya te la leo. Si hoy vos decís, ¿qué es lo primero que debería mejorar la policía de la ciudad en su gestión actual? Yo creo que algunas cosas están en camino. Yo creo bastante en que hay que poner la organización interna de la policía de acuerdo a los incentivos de control de gestión. ¿Qué significa eso? Que la organización de la policía tiene que estar vinculado a qué cosas querés resolver. Y hoy todavía le falta eso, por ejemplo, las áreas de robo, hay un área de investigación que se llama robos y hurtos. Y no me parece eficiente esa organización, ¿por qué? Porque tendría que organizarse de otra manera. No, es porque los robos no son robos y hurto en general, es robo de gomas de auto, es robo de celulares, es robo de entradas en casa con ausencias de moradores, es decir, la policía tendría que estar organizada de acuerdo al tipo de problemática que quiere abordar, porque eso permite generar que el sistema estadístico haga que pueda controlar mejor el desempeño policial y los incentivos policiales. De la otra manera, todo se ve metido en una maraña de datos que no se pueden resumir en una única gestión. Es decir, si hay un área que se dedica al robo de celulares, toda su energía va a estar dispuesta al tema del robo de celulares y vamos a poder medir con las denuncias de la gente si tiene eficiencia de la gestión en esa área. Así que yo creo que ese es un punto que me falta abordar. En algún punto ya se ha abordado, falta continuarlo. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cómo se articula la prevención y investigación judicial con el sistema de cámaras? Bueno, recientemente, eso es un buen punto que el Ministerio hizo hace muy poco, que es permitirle a la justicia directamente acceder al sistema de videovigilancia, al storage se llama, que es las que están guardadas, ¿no? La justicia investiga hechos que sucedieron en el pasado, ¿no? Es decir, son reconstructores del pasado. Entonces necesitan esas cámaras y esa información para reconstruir ese pasado. Las cámaras, por ley, guardan información por 60 días. Durante esos 60 días, ahora a partir de ese sistema que le dio acceso a la justicia, los jueces y los fiscales, sobre todo, que son los que investigan, pueden acceder directamente para generar las investigaciones. Otro punto central en eso, y es muy importante, es el sistema judicial con el cual se investiga. ¿Por qué lo digo? El sistema federal o el sistema nacional, que es el que investiga, por ejemplo, los robos, no es acusatorio. ¿Qué significa que el sistema no es acusatorio? El sistema acusatorio es el sistema como el norteamericano que vemos en las películas, que el fiscal acusa y el juez es una persona imparcial que determina en este caso si es culpable o no es culpable. En la ciudad funciona ese sistema, pero no para todos los delitos. Sí, para los delitos menores funciona, pero para el robo, el hurto, los homicidios no funciona. ¿Por qué es importante? Porque el robo, eso permite que el fiscal general le dé, por ejemplo, todos los robos de celulares a uno, o entraderas a casas a un solo fiscal. Ese fiscal investiga todos esos hechos.
ese fiscal puede, a través de la colección de información de cada uno de esos hechos, encontrar parámetros comunes y encontrar mejoras y eficiencias en la investigación que le permitan desbaratar a una organización criminal. En el sistema federal no funciona eso. Cada denuncia va a parar a un juzgado en forma distinta, o a un fiscal en forma distinta, y eso no permite colectar la información que es necesaria para las investigaciones. Es decir, es muy importante que rápidamente se transfieran los delitos de robos a la Ciudad de Buenos Aires, para que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires los pueda investigar, y también que funcione en el sistema federal un sistema acusatorio. Dale, ahí otra pregunta más que se relaciona con esto. Dice, ¿cómo es la formación que se le da a los policías en cuanto a la justicia y en cuanto a su trabajo como policías en la calle? ¿Cuál es el rol que tiene el Instituto de Formación de la Policía? Bueno, esto es un tema, mira, central de definir una política de seguridad. Tal vez uno de los más importantes. Porque en cómo formamos a los policías se define el modelo de seguridad que queremos. Siempre lo decíamos en su momento cuando arrancamos con el sistema, la policía que queremos es la que estamos formando. La que nos toca gestionar es la policía que le estamos poniendo parámetros de funcionamiento, pero ya viene con todo un patrón cultural que hay que romperlo, pero que es difícil. Pero la que formamos no. Y en los sistemas de formación de la policía de la ciudad tiene... la primera gran definición era qué cosas se estaban haciendo mal en los sistemas de formación tradicionales de la fuerza de seguridad. Lo primero que detectamos es que todas las fuerzas policiales de la Argentina tienen sus propios sistemas de formación. Es decir, son los propios policías los que forman a los policías. Es decir, con lo cual replican el modelo. ¿Y sobre qué mirada estaban organizados? Sobre una mirada castrense de la organización y de la formación. Esa mirada no es la que creíamos que era conveniente, porque genera un montón de eventos. De hecho, vemos muchas policías en el interior del país con situaciones altas de violencia institucional. Y nosotros definimos otro modelo, donde el Instituto de Formación de Seguridad Pública está conducido por civiles, por especialistas en materia de seguridad, y lógicamente todas las cuestiones vinculadas a la función policial está dada también por policías, ¿no? Más que nada todas las áreas operativas, lo que tiene que ver con las intervenciones policiales, son todas policiales, y mucho conocimiento con la justicia, con esta idea de que hay que integrar el sistema judicial con el sistema de seguridad. Una de las puntas que utilizamos fue el Instituto de Formación de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores que dan clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecen, o son jueces de la ciudad o son fiscales de la ciudad. Eso le permite a la policía tener un entrenamiento para mejorar incluso la calidad de la prueba que se colecta o sus intervenciones, ¿no? Los hace mucho más eficientes. Y la otra cosa es la incorporación de tecnología en la formación. Es importantísimo. Hoy el Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad parece la NASA. Tiene desde simuladores de manejo, están horas en simuladores de manejo de autos, de motos, de camiones, simuladores de tiro también. Hay situaciones que se les ponen a los policías que están a los cadetes, en los cuales simulan situaciones parecidas a las reales, con su propia arma, en un ambiente controlado, todo con la última tecnología, y sobre todas las cosas una formación integral en la conciencia del respeto del otro, ¿no? Hemos visto cómo se maltrataban a los cadetes de otras fuerzas de seguridad, de los más grandes a los más chicos, y los jefes a los más grandes. El maltrato que se genera en esos ámbitos después se replica hacia adentro de la fuerza y sobre los vecinos, y eso es lo que no queríamos, así que somos bastante duros en términos de controlar que eso no suceda en el ámbito del instituto. Dale. La otra pregunta es, en el tema que vos hablabas de tecnologías, por el tema de
con las pistolas Taser. No te escucho, Hipo. En el tema de la tecnología me Con el decías... tema de las nuevas tecnologías sí, el tema de que volvió a surgir el debate sobre las pistolas Taser, si las pistolas Taser o las pistolas, sí o no. Bueno, si la respuesta fuera sí o no, la respuesta es sí. Las cosas son más complejas que el sí o no siempre, ¿no? Es sí y dónde, y cómo, y para qué, y con quién. Yo creo que es una decisión, una discusión casi hasta altura del partido, que uno se explica por qué todavía seguimos discutiendo estas cosas en Argentina. Uno puede discutir, bueno, no tengo la plata para comprarla, sale muchísimo dinero, pero no puede discutir que son buenas para determinados eventos. Entonces, sí, claramente estoy de acuerdo. Hay situaciones en las que tienen que estar en ambientes cerrados, en ambientes para las mujeres, policías sobre todas las cosas que están en la calle, porque eso obliga a que utilicen el arma de fuego, si no, genera mucho menos daño. Me parece que es un punto central en este debate público, que no debería ser un debate público, estaríamos todos teniendo que acordar que es necesario, no es para cualquier cosa, ¿no? No todos los policías tienen que tener este tipo de armas, pero sí los policías que están en la calle o los policías que están dentro de ámbitos controlados, no sé, en un recital, en una cancha de fútbol, en un ámbito masivo, sacar un arma de fuego, pone en riesgo a mucha gente. Así que, o como lo vimos últimamente con los hechos que se produjeron con la muerte del policía, que los policías que lamentablemente, si se hubiera tenido ese tipo de armas, se hubieran evitado. Así que, si es por sí o no, es sí. Dale, perfecto. La otra es, ¿cómo repercute el cambio del sistema de denuncias? ¿Cómo repercute el cambio en el sistema de recepción de denuncias? Y bueno, lo que repercute es muchísimo de trabajo en la Fiscalía. Pero hemos detectado que los fiscales y la gente que trabaja en la Fiscalía, que son operadores judiciales, son muchos mejores para obtener el dato de la investigación que los policías. Es decir, cuando una persona hace la denuncia, el receptor de la denuncia le empieza a preguntar cosas y genera mucha mayor información para el sistema. Así que ha mejorado muchísimo la calidad de la información que se obtiene de la denuncia, y esto permite, yo lo que le decía, tomar muchos causas juntas, lograr más información y a partir de esa información encontrar a las bandas que están delinquiendo. Así que en ese punto ha sido un avance, y lógicamente le saca trabajo a la policía, porque antes había policías tomando denuncia, esos policías ahora pueden estar en la calle, y eso le permite que haya mayor prevención en la calle, y también facilita el tema de que los datos estén más fáciles, es decir, que no haya alguien que le diga a la gente que no puede denunciar. Es decir, la gente tiene que poder denunciar, y ahora el sistema, incluso la Fiscalía tiene un 0800, puede denunciar por teléfono. Sé que están trabajando también para tener una aplicación, para poder denunciar a través de una aplicación. Pueden denunciar vía mail, es decir, que no solamente hay que concurrir a la comisaría y entrar a las cabinas que tiene la Fiscalía dentro de las comisarías, sino que también se puede hacer por otros medios, y en cuanto más medios pongamos a disposición de la gente para poder hacer la denuncia, mejor va a ser el sistema estadístico, y si es mejor el sistema estadístico, mejor es el desempeño de la policía, porque va a tener va a tener mayor eficiencia para combatir el delito. Siempre digo este mismo ejemplo: si yo sé que los martes a las 5 de la tarde, los días que llueve, pasa un determinado delito en este lugar, hay un operativo policial para los martes a las 5 de la tarde, los días que llueve, en esa esquina, ¿no? Hace mucho más eficiente el trabajo de la policía. Dale, la otra pregunta es, ¿por qué se cambiaron los nombres y los números de las comisarías? Bueno, dos cosas. Ahí debo decir que la primera hay una ley, que es la ley de comunas, que obliga a que toda la organización del Estado de la ciudad esté de acuerdo a las comunas. Así que teníamos el mandato de hacerlo. Y como todo el resto de las instituciones de la ciudad están organizadas a través de comunas, hacía mucho más armable toda esta idea de interacción entre muchas áreas que no son esencialmente de seguridad, pero que sí tienen muchísima importancia en el tema del desempeño de las políticas de seguridad.
Así que ese es un punto. El segundo punto es una política vinculada a las políticas de transparencia. Nosotros teníamos información de que muchas causas y hasta incluso nos decían vecinos de como que se vendían las comisarías, ¿no? Que había un patrón de recaudación de cada comisaría que pasaba de comisario en comisario, estoy hablando de la comisaría de la Policía Federal, que pasaban de uno a otro y que eso venía a ser parte de la tradición policial. Algunas investigaciones judiciales tuvimos accesos, así que lo que hicimos también, junto con la migración interna de los comisarios, es decir, que rotaron una vez por año, definir otro nuevo modelo de gestión del territorio. Y dentro de ese modelo era disolver esas unidades de gestión del territorio. Entonces, lo que antes estaba armado ahora resultó ser totalmente distinto y desarmado. Es decir, que nos daba una ventaja para lo que es la lucha por la transparencia. Así que también esos fueron los dos motivos por los cuales tomamos esa decisión. Perfecto. La otra. ¿Se escuchó? La pregunta era que en base a la discusión que hubo entre provincia y nación, concretamente entre los ministros, si no sentís que esa pelea derivó en una desvirtuación del rol de la policía en algunos temas centrales, como por ejemplo las tomas. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo creo que sí. Creo que el mensaje de la política tiene que ser muy contundente. La verdad tiene que ser lo más contundente posible. No creo que ayude miradas disonantes. Algunas veces ni lo son, pero se presentan como si lo fueran. No ayudan a la construcción de una política de seguridad correcta. Y no ayudan al debate público, no dan un buen mensaje a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, tengan un presente ustedes, que están acostumbradas y su trabajo es obedecer órdenes. Es decir, si no tienen claro que esas órdenes van en un sentido y cuál es el sentido de esas órdenes, claramente su desempeño no va a ser el mejor. Por eso creo que esas diferencias, no está mal que las haya, que haya un debate público sobre eso, pero debería estar más que nada vinculado al debate entre ellos, entre ese sector político, pero no por fuera, ¿no? De hecho, yo tuve con Burrich en su momento un montón de situaciones, de miradas distintas sobre las situaciones, evitábamos tenerlas en el plano de lo público. Perfecto, bueno, si alguien no tiene ninguna pregunta más, vamos a dar por cerrada la charla. Te agradecemos, Martín, por el tiempo de dedicarle a los afiliados de la Comuna 6 para hablar del tema de seguridad. Así que bueno, muchas gracias por la charla y por las respuestas. Bueno, gracias a todos, les mando un beso y un abrazo grande a todos, y bueno, nos vemos en la próxima charla, el próximo Zoom. Abrazo, chao. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ahora van a las redes, vamos a estar subiéndolo seguramente ya a la página y a las distintas redes del local, que es revoluciondelparque.com.ar. Así que si quieren nos pueden seguir por ahí y vamos a estar informando de nuevas charlas en este corto plazo. Muchas gracias a todos por participar y buenas tardes.